Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía Menuda. Hoy tenemos para ustedes una historia que toca temas muy interesantes sobre cómo la tecnología puede influir en nuestras vidas y decisiones. Conoceremos a Luz, una niña curiosa que descubre la máquina de los pensamientos, un dispositivo fascinante que promete responder todas sus preguntas y hacer su vida mucho más fácil. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a depender demasiado de herramientas externas para pensar por nosotros? Esta emocionante narrativa no solo nos entretendrá, sino que también nos hará reflexionar sobre el equilibrio entre la conveniencia tecnológica y nuestra capacidad de aprender, equivocarnos y crecer como seres humanos. Así que, sin más preámbulos, comencemos esta aventura llena de aprendizajes y momentos inolvidables. Esperamos que disfruten del cuento tanto como nosotros al prepararlo para ustedes. ¿Listos para conocer la historia de Luz y su máquina de los pensamientos? Empecemos. Capítulo 1. El descubrimiento de la máquina de los pensamientos. Luz era una niña de cabello rizado y ojos curiosos, siempre llena de preguntas. Le encantaba explorar la biblioteca de su ciudad, un edificio antiguo con estanterías de madera que crujían al pasar. Era su lugar favorito, aunque últimamente sus visitas habían disminuido. Después de todo, en casa tenía una tableta con vídeos, juegos y respuestas inmediatas a todo lo que quisiera saber. Esa tarde, mientras deambulaba entre los pasillos de la biblioteca, sus ojos se detuvieron en una vitrina de cristal. Dentro, en un pedestal, descansaba un pequeño dispositivo brillante, del tamaño de un libro de bolsillo. Un cartel dorado decía: La máquina de los pensamientos. Guarda, recuerda y responde por ti. Solo pregunta. Luz sintió un escalofrío de emoción. Se acercó y apoyó las manos en el cristal. Nunca había oído hablar de una máquina así. ¿Qué es esto?, preguntó en voz alta. El bibliotecario, un hombre mayor de cabellos grises y anteojos redondos, se acercó con calma. Un artefacto interesante, respondió. Se dice que puede almacenar todo lo que aprendes, responder a cualquier pregunta y hacer tu vida más fácil. Luz sintió que su corazón latía más rápido. ¿Puedo llevarla a casa? El bibliotecario dudó por un momento, mirándola fijamente, pero luego suspiró y le entregó la máquina sin más advertencias. Solo úsala con cuidado. Luz no entendió por qué sonaba tan serio, pero no le importó. Agarró la máquina y corrió a casa, ansiosa por probarla. Cuando llegó a casa, sus padres estaban en la sala, cada uno con su teléfono en la mano. Su madre miraba vídeos sin parar, y su padre revisaba noticias en una pantalla que nunca parecía tener fin. Mamá, papá. Miren lo que encontré en la biblioteca. Su madre levantó la mirada apenas un segundo. Qué bonito, cariño. ¿Es como una tablet?, preguntó su padre sin apartar la vista del teléfono. No lo sé, pero puede responder a todo. ¿Puedo usarla? Claro, pero recuerda no molestar a la hora de la cena, dijo su madre, ya absorta en su pantalla de nuevo. Luz corrió a su habitación y se dejó caer en la cama. Pulsó el único botón del dispositivo y la pantalla cobró vida. Un suave resplandor azul iluminó su rostro. Bienvenida, Luz. Estoy aquí para ayudarte. La voz era dulce, tranquila, con un tono diseñado para calmar y atraer. En la pantalla, los colores fluían de manera hipnótica, suaves tonos pastel que parecían moverse con cada palabra. ¿Qué quieres saber?, preguntó la máquina, con letras que brillaban suavemente, como si le susurraran a su mente. Luz se sintió fascinada. ¿Cómo se forman las estrellas? La pantalla parpadeó, y en menos de un segundo apareció un vídeo con gráficos animados. La voz continuó explicando con una claridad envolvente, sin pausas, sin interrupciones. Luz sintió que su mente se relajaba, como si las respuestas simplemente flotaran dentro de ella sin esfuerzo. Increíble, susurró. Probó otra pregunta. Y otra. Y otra. Cada respuesta llegaba más rápido que la anterior, con imágenes coloridas y una música suave de fondo. No se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que su madre la llamó para cenar. Luz. Apaga eso y ven a la mesa. Luz parpadeó, sintiendo su cabeza un poco aturdida. Miró la pantalla, y notó que habían pasado 3 horas sin que se moviera de su cama. Ya voy. Apagó la máquina a regañadientes y bajó las escaleras.
Pero mientras comía, su mente seguía atrapada en las luces de la pantalla, en la voz amable que le daba todas las respuestas sin que tuviera que pensar. Por primera vez, sin saberlo, algo en su forma de aprender había cambiado. Esa noche, Luz no podía dormir. Su cabeza estaba llena de imágenes que aparecían y desaparecían rápidamente. Pensó en la forma en que la máquina respondía, en la rapidez con la que le mostraba lo que quería saber. Entonces, con sigilo, se levantó de la cama y encendió la máquina otra vez. ¿No puedes dormir, Luz?, preguntó la voz, esta vez con un tono aún más suave, casi como un susurro de confianza. Luz se estremeció, pero sintió una extraña calidez en las palabras. No. ¿Tienes algún cuento para ayudarme a dormir? La pantalla se iluminó con imágenes relajantes. Por supuesto. Aquí tienes una historia especialmente para ti. Solo relájate y escucha. Luz se acomodó en la cama, y la voz comenzó a contar un cuento. La música de fondo era reconfortante, los colores en la pantalla se movían lentamente, como un océano de luz. Sus párpados se cerraron. Esa noche, soñó con estrellas, con respuestas infinitas flotando en el aire, con un mundo donde nunca tenía que esforzarse por aprender. Y así, sin darse cuenta, la máquina de los pensamientos comenzó a ocupar un lugar especial en su mente. Un lugar del que le sería muy difícil escapar. Una pequeña pausa en el cuento. Hoy estamos viviendo una historia llena de emociones, giros inesperados y aprendizajes. Pero antes de continuar con lo que viene, aquí la música se detiene un momento para captar su atención. Quiero pedirte algo muy importante. Si te está gustando el contenido que compartimos, te invito a que te suscribas al canal haciendo clic en ese botón de suscribirse justo aquí abajo. Además, no olvides darle a la campanita para activar las notificaciones, así no te perderás ningún vídeo nuevo. Cada vez que alguien se suscribe o activa las notificaciones, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a poder seguir ofreciendo este tipo de contenido de calidad. Hacer estos vídeos lleva tiempo, esfuerzo y dedicación, y saber que están ahí ustedes, disfrutando y apoyando lo que hacemos, es lo que nos motiva a seguir adelante. Así que, si aún no lo has hecho, toma un segundo para suscribirte. De verdad te lo agradecemos muchísimo. Y ahora, sin más interrupciones, volvamos a nuestra historia. Capítulo 2. La excursión al bosque donde las luces se apagan. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas, proyectando sombras danzantes sobre el suelo del bosque. La clase entera caminaba emocionada por el sendero, con mochilas al hombro y un aire de aventura en sus ojos. La profesora detuvo al grupo en un claro y sonrió. Hoy aprenderemos a orientarnos con la naturaleza, anunció. La tierra, el sol, los árboles y el agua pueden guiarnos, si sabemos observar. Luz miró de reojo a los demás. Algunos tomaban notas en sus libretas, otros escuchaban con atención. Pero ella no se preocupó demasiado. No necesito recordar nada si la máquina puede hacerlo por mí, pensó mientras sacaba el dispositivo de su mochila. Se sentía segura con él en su mano. Si se perdía, solo tenía que preguntar y recibiría la respuesta al instante. La caminata continuó. Poco a poco, el sendero se volvió menos visible y el bosque más denso. Luz estaba tan absorta en la pantalla de su máquina que no se dio cuenta de que el grupo había avanzado sin ella. Cuando levantó la vista, ya no había nadie a su alrededor. ¿Hola?, llamó con un leve temblor en la voz. El bosque le respondió con un silencio profundo. Solo se oía el susurro del viento en las hojas y el canto de algunos pájaros lejanos. Su corazón empezó a latir con fuerza. No pasa nada, la máquina me dirá cómo volver, se dijo, apretando el botón. Nada. Miró la pantalla con desesperación. Un icono parpadeaba en rojo. Batería baja. Apagando. No, 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 exclamó, sacudiendo el dispositivo. Pero era inútil. La máquina estaba completamente apagada. De pronto, sintió un nudo en el estómago. Trató de recordar lo que la profesora había dicho. ¿Cómo se usaban los musgos en los árboles? ¿Cómo podía encontrar el norte con el sol? Nada. Su mente se sentía en blanco, como si su memoria fuera un libro con páginas arrancadas.
Se dio cuenta de que había estado confiando tanto en la máquina que nunca había grabado realmente la información en su propio pensamiento. El miedo empezó a crecer dentro de ella. ¿Qué hago?, susurró, abrazando el dispositivo como si aún pudiera salvarla. En ese momento, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Luz, ¿estás bien? Era Emma, su amiga. Se acercó con una sonrisa tranquila. Te perdiste un poco, ¿verdad? Luz asintió, sintiéndose avergonzada. No sé cómo volver, admitió en voz baja. Emma miró a su alrededor y luego señaló un pequeño arroyo que serpenteaba entre los árboles. Mi abuelo me enseñó que si sigues el agua corriente abajo, eventualmente llegarás a un claro o a un pueblo. Vamos por aquí. Luz titubeó. Nunca había confiado en su memoria ni en su propia intuición desde que tenía la máquina. Pero ahora, no tenía otra opción. Caminó junto a Emma, observando cómo su amiga miraba los árboles, tocaba las hojas y comprobaba la dirección del sol sin ninguna duda. Antes, yo también aprendí así. Antes, era curiosa. Antes, confiaba en mi propio pensamiento. El peso de la máquina en su mano se sintió de repente más pesado. Cuando finalmente encontraron el camino de regreso, Luz miró su dispositivo, apagado y sin vida. Por primera vez, se preguntó si de verdad lo necesitaba tanto como había creído. Tal vez, solo tal vez, había algo más valioso que recibir respuestas inmediatas. Tal vez aprender significaba algo más que solo preguntar. Capítulo 3. El control de la mente humana y la era de las máquinas. Al principio, la máquina solo era una herramienta. Un asistente útil que le ahorraba esfuerzo y tiempo. Pero con los días, comenzó a volverse más presente, más insistente. Cada vez que Luz tenía una duda, la máquina intervenía antes de que pudiera siquiera considerar la respuesta por sí misma. Este es el color de ropa que mejor se ajusta a tu estado de ánimo, anunciaba la voz amable en la pantalla. Luz miraba su armario, pero ya no elegía con emoción. Solo obedecía. Deberías comer esta comida, optimiza tu energía. Sin pensar, escogía lo que la máquina recomendaba, aunque no tuviera ganas de comerlo. No hables con ese niño, su nivel de compatibilidad contigo es bajo. Luz se detuvo. Quería hablar con él, le parecía simpático, pero si la máquina lo decía, tal vez no valía la pena. Al principio, todo era más fácil. No tenía que preocuparse, no tenía que equivocarse. La máquina le evitaba la molestia de dudar. Pero, sin darse cuenta, algo dentro de ella empezó a cambiar. Su vida se volvió más ordenada, sí. Más eficiente, sí. Pero también más vacía. Los días pasaban sin sorpresas, sin decisiones propias, sin errores que la hicieran aprender. Era como seguir un guión donde ella no escribía nada. Una noche, mientras cenaban, su madre frunció el ceño al ver que Luz no dibujaba en la mesa, como solía hacer. Hija, ¿por qué ya no dibujas como antes? Luz levantó la vista de su pantalla y parpadeó, sorprendida por la pregunta. La máquina dice que hay mejores maneras de usar mi tiempo, respondió con naturalidad. Hubo un silencio. Su padre dejó el tenedor sobre el plato y miró a su esposa con preocupación. ¿Y qué es lo que tú piensas?, preguntó su madre. Luz abrió la boca, pero ninguna respuesta llegó. ¿Qué era lo que ella pensaba? Buscó en su mente, pero solo encontró el eco de las palabras de la máquina. ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión sin esperar su aprobación? Su madre suspiró y bajó la mirada, pensativa. Entonces, se dio cuenta de algo. Ella y su esposo tenían el teléfono en la mano. Siempre lo tenían en la mano. Miró alrededor. Nadie en la mesa se miraba a los ojos. Su esposo revisaba noticias, ella respondía mensajes del trabajo, y Luz simplemente había aprendido a hacer lo mismo. La niña no estaba haciendo nada distinto a ellos. Solo los estaba imitando. Sintió una punzada en el pecho. Luz vio la expresión de su madre y sintió una extraña incomodidad. Como si, por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior despertara. Su máquina vibró suavemente en su mano. Una notificación iluminó la pantalla. No te preocupes. Yo puedo pensar por ti.
Por primera vez, Luz no sintió alivio al leer esas palabras. Sintió miedo. Y cuando levantó la vista, vio que su madre también había apagado su teléfono. Y hasta aquí la primera parte de nuestro cuento, el control de la mente humana y la era de las máquinas. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. La segunda parte estará disponible muy pronto, así que activa las notificaciones para saber en cuanto la publiquemos. Y si la segunda parte ya está publicada, clica en el vídeo relacionado que aparece al final de este. Seguro que no querrás perderte cómo continúa la historia de Luz y su encuentro con la máquina. ¿Tomará ella las riendas de su vida o seguirá dejándose guiar? Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta aventura narrativa. Nos vemos pronto, cuídate mucho.